Buenos días, mis queridos estudiantes. Les doy una cordial bienvenida a la materia de intervención psicopedagógica de nuestra maestría. Les hablo en nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar con la unidad 2 de nuestra materia, que tiene que ver con las áreas de intervención. Para iniciar, vamos a hablar de lo que es la orientación educativa, que es uno de los temas centrales de nuestra unidad. Podemos hablar que es un proceso que se desarrolla con toda la comunidad educativa con el objetivo de contribuir al desarrollo humano integral a lo largo de la vida. Es tomando en cuenta esto como la persona profesional en el área de la orientación cumple una función asesora entre el personal docente en las instituciones educativas al brindar temas y estrategias y planificación de actividades que complementen su labor académica, reconociendo su función formadora no solo en el ámbito académico e intelectual de sus estudiantes, sino también en el área personal social. Como todos sabemos, no solamente necesitamos formar el área académica de nuestros estudiantes. Desde hace muchos años tenemos estudios que nos hablan de la importancia de formar el área personal social, pues no vivimos de manera individual, sino vivimos en un mundo social donde necesitamos compartir con otras personas y convivir en sociedad. La orientación es entendida por Pereira en el año 2006 como un aspecto primordial de la acción educativa, porque contribuye al logro de los objetivos educacionales, las finalidades y los métodos de la educación que tienen que ver con el proceso de la enseñanza y del aprendizaje y de la orientación que convergen en el estímulo al desarrollo personal y social de los estudiantes. Un ser íntegro que no solamente alcance las capacidades o las habilidades académicas, sino que sea capaz de vivir en sociedad. Gordillo nos habla en el año de 1979 otra definición de orientación. La señala como un proceso educativo individualizado de ayuda a los educandos en su progresiva realización personal. La orientación psicopedagógica también se concibe, según Poza y otros en el año 2001, como un proceso de ayuda continuo y sistemático dirigido a todas las personas en todos sus aspectos, poniendo énfasis especial en la prevención y el desarrollo en el área personal social y de las carreras, que se realiza a lo largo de toda la vida. O sea, que no es un proceso que se va a dar solo en una parte de nuestra vida, sino se puede dar a lo largo de toda la vida, con la implicación de diferentes agentes educativos. Tenemos también la parte de tutores, orientadores y profesores y equipo interdisciplinario que trabajan de la mano por el bien común del estudiante. Para hablar de orientación tenemos que hablar que tiene como finalidad común el desarrollo personal, social y profesional del individuo en el contexto, dentro del contexto. La concepción de la intervención orientadora como un proceso de ayuda que debe llegar a todas las personas y que no se encuentra delimitado solo en un espacio. Se considera la orientación como una ciencia de la intervención psicopedagógica que tiene distintas fuentes y distintas disciplinas. La orientación no es trabajo solo del orientador o orientado, sino que la totalidad de los agentes educativos y sociales deben estar implicados. La orientación es un proceso que se desarrolla dentro y junto con el propio quehacer educativo, y no como una intervención aislada, sino que se da dentro de los procesos educativos. Los principios de prevención, desarrollo e intervención social son sumamente fundamentales, son los que caracterizan el proceso de orientación, especialmente en aquellas áreas vulnerables. Durante los últimos años se han dado muchos cambios para hablar del término de orientación. Se ha ido perdiendo ese carácter terapéutico y correctivo que se tenía en los primeros años y se ha cambiado a una postura de acción orientadora, concibiéndola como una respuesta más amplia que abarca más áreas y más aspectos de la vida cotidiana, que tiene que ver con los nuevos cambios sociales, culturales y económicos, porque como toda ciencia no se puede mantener estática, sino debe ampliarse a los nuevos cambios y a las nuevas situaciones que se pueden ir presentando en la vida diaria y los nuevos escenarios en los que se debe intervenir. En cuanto a las áreas de intervención, tenemos la parte de orientación profesional. Es allí donde nuestros orientadores se dirigen al proceso de selección de las carreras. También podemos hablar en esta orientación profesional, es
dirigir al estudiante, mostrarle las habilidades o los conocimientos que debe adquirir para alcanzar o para graduarse en una determinada carrera. Es fundamental que dentro de las universidades o los estudiantes que están saliendo del nivel de bachillerato puedan tener una orientación adecuada que los conlleve a no tener un fracaso escolar, sino escoger una carrera universitaria que realmente cubra sus expectativas y que le permita ser un ser exitoso, que haga aquello que le gusta, que realmente disfrute su trabajo y que valore su trabajo. Y no aquellos estudiantes que se equivocan de carrera y después tenemos fracasos escolares o pérdida de tiempo. También tenemos el área de la intervención de la orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Durante la vida del niño, desde que empieza la etapa escolar, el niño está siempre inmerso dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. El docente imparte el conocimiento y el niño aprende. Durante este proceso existen una serie de obstáculos, una serie de situaciones que pueden alterar ese proceso de aprendizaje. Algunas son biológicas y otras son circunstancias que son adquiridas durante la vida de la persona o del niño. Durante todo este proceso tenemos la importancia de la orientación para minimizar todas aquellas dificultades y potenciar las habilidades que tenga este escolar en una determinada área. Conocer por qué hay una situación problema y ir más allá de la institución. No solamente dentro de la institución, sino qué situación de afuera puede estar afectando el rendimiento adecuado de ese escolar. Es allí donde la parte de la orientación actúa brindándole las herramientas necesarias al docente para poder tratar con este escolar de acuerdo a la necesidad que presente en un momento determinado. Es fundamental la orientación dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vemos como muchos países hoy en día tienen el proceso de orientación inmerso dentro de sus leyes, en la parte del sistema educativo, que les permite llevar de la mano a aquellos niños que no alcanzan las competencias necesarias como los demás niños de la clase. Por eso es importante y es sumamente fundamental que dentro de las instituciones educativas tengamos la figura de orientador, ¿sí? Que trabaja de la mano con las demás personas que conforman el equipo interdisciplinario de las instituciones. Atención a la diversidad. Dentro del ámbito educativo encontramos a aquellas personas con necesidades educativas especiales o con diversidad, aquellas personas que por alguna situación no pueden alcanzar la habilidad académica que alcanzan los demás niños. Es allí donde el orientador forma parte y actúa en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Ver cuál es la necesidad educativa que presenta el escolar, cuál es la carencia, cuáles son sus deficiencias y desarrollar estrategias, planes y programas conjuntamente para ser aplicados con la docente del aula para tratar esa debilidad del escolar, para poder potenciar sus fortalezas, para poder disminuir sus carencias o sus debilidades durante todo el proceso. Nuestros niños con necesidades educativas especiales o nuestros niños especiales son un pilar fundamental dentro de la educación y se han convertido en una preocupación por la mayoría de los estados que han tratado de que en vez de segregar, porque nosotros conocemos y sabemos que durante muchos años nuestros niños con discapacidades han sido segregados, ¿sí? La historia de la educación especial nos habla de aquella segregación o de aquello aparte donde nuestros estudiantes eran rechazados y eran catalogados con muchos nombres que no son los adecuados. Con la evolución de la ciencia y con la evolución de la educación, se han empezado a formar personas en esta área y se han empezado a fortalecer los derechos de todas aquellas personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Que la discapacidad no los limite y que mucho menos nosotros lo hagamos, sino que estos niños sean integrados dentro de los procesos de aprendizaje, que sean integrados a nuestras áreas escolares, que puedan compartir con otros niños que no presentan discapacidad y que es precisamente allí donde el orientador o la persona especialista trabaja de la mano con el docente de aula para brindarle las estrategias requeridas para que este niño alcance ese proceso de enseñanza y aprendizaje. No solamente aquellos niños que tienen una carencia o una disminución en su coeficiente intelectual, también tenemos aquellos niños que tienen un coeficiente intelectual muy elevado y que chocarán con el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de su clase porque tendrán una inteligencia
superior a las de sus compañeros. Entonces allí no solamente es bajo rendimiento, sino también alto rendimiento, talento superior, entre otras dificultades del aprendizaje o entre otros trastornos, o en este caso otras necesidades educativas especiales que se pueden presentar dentro de la institución. Es por eso que es fundamental que trabajen de la mano con el equipo interdisciplinario que se pueda tener dentro de las instituciones para brindarle esa atención a la diversidad, esa integración de nuestros escolares con alguna necesidad educativa a las escuelas regulares o a las instituciones regulares que les permitan no solamente la adquisición de las habilidades académicas que son necesarias para alcanzar un título, una carrera, un grado. No solamente eso, cuando hablamos de alguna persona con discapacidad, también buscamos la integración de esta persona a la vida en sociedad, la integración de esa persona con una necesidad educativa especial a la vida familiar, a la vida social, que sea un adulto responsable, que sea un adulto capaz de alcanzar las competencias necesarias dentro de todos los ámbitos de la vida diaria. Es por eso que allí la intervención educativa es fundamental, el rol del orientador, el rol del docente especialista para poder brindarle todos los recursos necesarios y todos los planes y programas de adaptaciones curriculares que se deben hacer dentro de los programas de educación para que sus derechos sean escuchados y para que ellos puedan tener un proceso de enseñanza y aprendizaje que le brinde las herramientas necesarias para poder alcanzar este proceso de enseñanza y para poder estar dentro de nuestras instituciones educativas, estos seres tan hermosos y que tienen tanto que darnos y tanto que enseñarnos, porque precisamente que esa discapacidad no los limite y nunca los va a limitar. Que seamos nosotros los agentes promotores del cambio y de la integración de nuestras personas con necesidades educativas especiales. También tenemos la orientación para la prevención y el desarrollo. Es importante que se trabaje con programas de prevención en las áreas del desarrollo dentro de nuestras instituciones y fuera de las instituciones educativas, dentro de todas las organizaciones sociales dentro del área de orientación, porque este proceso no se da solamente inmerso dentro de las 4 paredes de una aula de clase o dentro de nuestras instituciones educativas, es que esa orientación vaya más allá, conozca qué necesidades hay en el hogar, qué carencias hay en el hogar, qué situaciones se puedan estar presentando que interfieran en el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo propio conocimiento del individuo desde su anamnesis, su historia de vida o qué circunstancia puede estar entorpeciendo este proceso. Por eso es que es fundamental el rol del orientador, el rol del especialista dentro de nuestras instituciones educativas. En cuanto a la orientación profesional, tenemos que los alumnos son considerados agentes activos en el proceso de orientación. Existe un aumento sumamente importante en los programas de educación para la carrera. Los programas de experiencia laboral que le permitirán conocer a los estudiantes universitarios que van a trabajar cuando terminen una carrera universitaria. Es allí donde se les ofrece, se les muestra qué habilidades y qué actitudes, conocimientos y experiencias pueden alcanzar. Y esto lo va a conllevar a la toma de decisiones para escoger la carrera adecuada que deben estudiar. Es no solamente hacer énfasis en la textología y solamente en el aprendizaje, sino promover la autoevaluación desde el mismo individuo. El énfasis en la educación como un modelo para desarrollar la autoconfianza y el espíritu de iniciativa para promover las medidas de autoempleo. ¿De qué soy capaz de alcanzar? ¿Para qué sirvo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Y cuáles son las cosas que puedo lograr a nivel universitario? ¿Y cuáles son mis deficiencias? En cuanto a la orientación profesional, tenemos que tiene funciones de información y orientación sobre aspectos vocacionales o profesionales. Conocimiento de las características, conocimiento del mundo laboral y de a dónde se va a desarrollar el sujeto. Orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es un proceso que acompaña a los niños y jóvenes durante todos los momentos de la vida adulta, durante su maduración y debe estar orientada a las particularidades y ritmos de aprendizaje de cada niño. Como estábamos hablando hace rato, no solamente es tratar con aquellos niños que tienen un coeficiente intelectual normal o que lo tienen por debajo o por encima de las capacidades normales, sino es poder ser capaz de integrar todas estas necesidades o todas aquellas particularidades porque somos seres humanos y aprendemos de diferentes maneras, captamos el aprendizaje de diferentes maneras, tenemos varios procesos de adquisición de aprendizaje, algunos somos visuales, otros son auditivos, otros son kinestésicos. Entonces, este proceso de orientación va inmerso
en todas las áreas de la vida, en todos los procesos y etapas de desarrollo del niño y de los jóvenes y de los alumnos durante este proceso de aprendizaje. Brindar todas las herramientas necesarias, no solamente dentro y fuera del aula de clase, sino mucho más allá. Conocer nuestros estudiantes, sus necesidades, sus carencias y sus debilidades. En cuanto a la atención a la diversidad, tenemos que son todas aquellas acciones educativas, como lo comentamos hace rato, que intentan dar respuesta a aquellas necesidades temporales o permanentes que pueda tener una persona con una necesidad educativa especial. Es importante la articulación familia-escuela, porque el éxito de nuestros niños con alguna discapacidad no solo va a depender de lo que ellos reciban en la institución educativa, esto va mucho más allá. Es el enlace entre la familia, la escuela y la comunidad para crear un desarrollo armónico dentro de nuestros escolares. Es un principio que debe regir durante todo el proceso de enseñanza para proporcionar una atención adecuada a las características y necesidades de nuestros escolares. Allí encontramos si tienen una necesidad en cuanto al lenguaje, o sea, ver qué herramientas necesitamos para potenciar las debilidades que pueda tener nuestra persona o la persona con discapacidad dentro de una institución educativa. Desde esta perspectiva, la orientación adquiere un carácter proactivo que se anticipa en la aparición de todo aquello que suponga un obstáculo al desarrollo de la persona y le impida superar las crisis implícitas en el mismo. Igualmente se considera que el entorno, la comunidad y su acción van más allá del contexto escolar. No es solamente estar dentro, como les dije hace rato, del contexto educativo, sino es ir más allá. Desde el primer momento que nosotros hacemos una intervención, hacemos una anamnesis, vamos a conocer desde el momento en que fue concebido ese niño, si fue deseado, si no fue deseado, todo el proceso de nacimiento, qué situación pudo ocurrir allí, si el niño alcanzó las habilidades necesarias durante el proceso de maduración, durante su crecimiento, a qué edad habló, a qué edad caminó. Todas estas cosas estarán dentro de la historia de vida del niño, nos permitirá conocer qué hay más allá de la escuela, sino qué hay en su historia de vida. El objetivo de la prevención sería desarrollar la competencia funcional y social de la persona, su capacidad para afrontar situaciones y su fortalecimiento interior, su autoestima. Entre las características de la acción preventiva tenemos que es proactiva, actúa con anterioridad a la aparición del problema, va dirigida a grupos porque no se debe trabajar de manera individual o llega a muy pocas personas. Esta acción preventiva debe llegar a un grupo de personas amplio, planteamiento ecológico, sistémico, teniendo muy en cuenta el entorno. El objetivo, ¿cuál va a ser? Es reducir los factores de riesgo que se puedan incrementar. De allí hay que ver en qué comunidades o hay comunidades que son más vulnerables que otras, incrementar los elementos que favorecen la defensa y la protección ante la crisis. Asumir la multiculturalidad, se orienta al fortalecimiento personal del ser, pretende la disminución de la frecuencia y la tasa de incidencia de los problemas en la población y palia las condiciones desfavorables del contexto en el que se vea inmerso la persona. La intervención en el contexto educativo debe tener el conocimiento anticipado de las características y circunstancias personales de cada estudiante. Importancia de atender los momentos de transición del alumnado para conseguir la mayor adaptación afectiva a las nuevas demandas. Debe ir más allá del ámbito escolar. Es importantísimo un diagnóstico y una intervención temprana antes de los 3 años. Es fundamental conocer y empezar a identificar a aquellos niños que no tienen una maduración adecuada o que el desarrollo de sus habilidades, de sus capacidades no es igual al de los demás niños. Es allí donde mamita, papito o el familiar debe identificar si nuestro niño no tiene un alcance o un desarrollo de las habilidades igual que los de los demás niños o de los niños promedio. El propio carácter preventivo que supone una temprana relación entre la familia y la escuela y las posibles intervenciones que se deriven de esta relación. Para terminar, hablando de este tema, esta unidad 2, que es una unidad muy bonita que nos habla de las áreas de intervención, es allí donde todos los profesionales que se encuentran dentro del equipo interdisciplinario de una institución van a actuar en conjunto, en equipo, en apoyo, pero es el docente de aula el que realmente debe determinar y debe detectar desde la edad más temprana cualquier necesidad educativa especial o cualquier condición de aprendizaje que esté interfiriendo en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Allí es fundamental la actuación del docente de aula, que es el que está en contacto con el niño de manera diaria
y que va a identificar a aquellos niños que no alcanzan el proceso de enseñanza y aprendizaje de la misma manera que los demás niños. Es allí donde trabajan en equipo con el equipo interdisciplinario de las diferentes instituciones para conocer qué tipo de discapacidad puede tener el niño o qué tipo de dificultad puede estar interfiriendo en su aprendizaje, si está interfiriendo en el área académica, en el área del cálculo o en cualquiera de las áreas de intervención de nuestros niños. Es fundamental, es allí donde vamos a hacer un trabajo en equipo para poder fortalecer estas áreas y es precisamente desde esta materia de intervención psicopedagógica donde vamos a formar a nuestros profesionales para que sean capaces de identificar y de conocer los roles del psicopedagogo o del docente especialista en este caso o de cualquiera de los que forman parte del equipo interdisciplinario, trabajadores sociales, psicólogos, todos los que están inmersos dentro del contexto educativo para hacer un trabajo en equipo en pro y para el desarrollo del niño que a la larga es el objetivo último de la educación, en la consecución del proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de un ambiente que le brinde todas las habilidades y todas las fortalezas necesarias para que nuestros niños alcancen lo más importante que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. No solamente que aprendan, porque sabemos que lo más importante no es solamente que aprendan, es que sean capaces de conocer y de tener habilidades sociales para enfrentarse a un mundo, para ser capaz de vivir en sociedad. Muchas gracias y nos despedimos desde el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Muchas gracias.